Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en nuestra clase de griego. Pues quiero pedirles que por favor allá en sus lugares, donde nos están viendo, por favor tengamos una oración pidiendo la bendición sobre la clase y sobre nuestras mentes para que podamos recibir la información de una manera apropiada. Eh, Después de que hayan tenido esa oración, ustedes, espero muy sinceramente, paso a pedirles que saquen una hoja con nombre y fecha. Vamos a hacer una pequeña evaluación de los últimos capítulos o estudios que hemos tenido para que no se pierda la costumbre de estar preparados para presentar un examen. Primera pregunta. La primera pregunta es las partes principales de la oración. ¿Cuáles son las partes principales de la oración? Eso es español, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica el sujeto? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué nos indica el predicado? Recuerden, sintagma nominal, sintagma predicativo. Cuarta pregunta, ya cambiamos a raíces griegas. Geos o geo, hidro, bios, filos, ánfropos. ¿Qué significa terapia? ¿Cómo podemos descomponer filosofía? No estoy seguro si esta palabra la vimos. ¿Cuál es la raíz griega para tiempo? ¿Cuál es la raíz griega para profundidad? ¿Cuál es la raíz griega para vientos? Continuamos ahora con algunas palabras y su significado en griego. Akuo, blepo, heurisco, pisteuo. Ahora, quiero explicarles un poquito. En la clase pasada vimos
la desinencia del verbo lego, ¿no es cierto? Entonces, todas estas palabras o verbos que terminan en omega se pueden hacer la desinencia o la conjugación igual a lo que hablábamos en el presente indicativo activo. Entonces, presente de indicativo activo del verbo lambano. Ahí les voy a ayudar un poquito. O, eis, ei, omen, ete, usi. Ein. Ya con eso les di la tarea. Ya les di la respuesta. Entonces, lambano. Esta sí va a ser un poco más larga el examen. Entonces, no sé, tal vez unos 10 minutos pueden tener. No es en grupos, es individual. Pienso que ustedes ya estudiaron en sus casas e hicieron las tareas y entregaron ya las 20 veces repetidas cada verbo y las 20 veces repetida la conjugación o la desinencia del ego. ¿De acuerdo? Probablemente en este momento ustedes estén un poco incómodos porque esto es un examen ya fuerte, pero es nuestro trabajo. Yo creo que ya todos pudieron haber terminado. Por favor, profesores, recojan los exámenes y califíquenlos en base a lo que hemos visto en la clase. Yo sé que es un poco difícil, pero espero que todos estén sobre 7. Con 6 pasan. Eso es lo que hace mucha gente. Pero la idea no es 6, es 7. Bien. Ahora sí entramos a la clase para el día de hoy. Y empecemos con la parte de español. Como les digo, esto es opcional. Lo que yo estoy haciendo, estoy intentando darles más argumentos. Hablábamos con el pastor Jim Gage y él tiene un computador portátil donde tiene material de griego que lastimosamente no lo sabía yo, en donde queda más presentable y ustedes probablemente podrían entender mejor. Pero entonces en futuras lecciones vamos a estar introduciendo ese material. ¿De acuerdo? Háganos saber sus inquietudes, si han estado aprendiendo o si por el contrario están perdidos. Espero que no. Intento ser lo más claro posible. Muy bien, en el día de hoy vamos a ver las funciones del nombre, sujeto y atributos. Muy bien. Como siempre yo voy a leer un poco, ustedes podrán allá discutir, analizar y sacar conclusiones. El núcleo del sintagma nominal es un nombre. Sabemos que el sintagma nominal es el sujeto. Entonces, el núcleo del sintagma nominal es un nombre. Como ya sabemos, el sintagma nominal se compone de un determinante seguido de un nombre. Decimos por ello que el nombre es el núcleo del sintagma nominal, o el núcleo del sujeto es el nombre. Dos ejemplos. La tarde está fría. El núcleo del sintagma nominal es tarde. Hay un lápiz en el suelo. El núcleo del sintagma nominal o sujeto es lápiz. Cuando el sintagma nominal va precedido, o sea, antes
va una preposición a, de, ante, con, por, para, sin, sobre, etc. Recibe el nombre del sintagma preposicional. Hay un lápiz en el suelo. El avión aterrizó sin dificultades. El sintagma nominal puede desempeñar diversos oficios en la oración. Ello quiere decir que el sintagma nominal puede desempeñar varios oficios o funciones en la oración. Conocemos ya una de ellas, la función de sujeto, que corresponde a la primera regla. En lo que sería mi español sería, el sujeto puede ser sujeto, ¿no es cierto? Desempeña una función de sujeto. Sin embargo, en las estructuras superficial, que es la que se le da un toque más elegante, ¿se acuerdan que lo hablábamos? Unas frases más pulidas o mejor organizadas las palabras. Esto es en la oración tal como la pronunciamos o escribimos, dice aquí. El sujeto aparece muchas veces detrás del sintagma predicativo o predicado. Ejemplos, aún no ha venido el cartero. Cartero es el sintagma nominal y el predicativo es el que está antes. Ladraron los perros. Los perros es el sujeto o el sintagma nominal y lo que está antes, ladraron, es el predicado o predicativo. Cuando esto ocurre, decimos que se ha operado una transformación de desplazamiento. Una transformación de desplazamiento. Ahora, reglas de concordancia del sujeto. Llamamos concordancia a la igualdad de accidentes gramaticales entre dos palabras. Así, aquel árbol presenta la concordancia entre aquel y árbol, puesto que las dos palabras van en singular y en masculino. Y en las alumnas hay concordancia entre ambos vocablos porque ambos van en plural y en femenino. Entonces la concordancia va en género y número, llevan el mismo caso, ¿no? El género es género, puede ser masculino y el número puede ser singular o puede ser plural y masculino plural. Pues bien, el sujeto y el predicado de una oración concuerdan en número. Esto es, si el nombre que funciona como sujeto va en singular, el verbo debe ir en singular. Y si aquel va en plural, o sea, si el verbo va en plural, este debe ir también en plural. ¿Me entienden? Muy bien. Ahora, vamos a dar los ejemplos que presentan acá. Aquel árbol es un pino. Está en singular ambos y masculino. Aquellos árboles son pinos. Plural masculino. La alumna no vino a clase. Singular femenino. Las alumnas no vinieron a clase. Cuando el sujeto contiene dos o más nombres en singular,
el verbo concuerda con ellos en plural. Óigase bien, cuando hay dos nombres en singular en una frase, el verbo concuerda con ellos, pero en plural. Muy bien, entonces los ejemplos son: mi prima y sus amigas juegan al ajedrez. Mi prima mi prima y su amiga. Mi prima y su amiga ya son dos accidentes en singular, y el verbo que le sigue es juegan en plural. Juegan al ajedrez. La moto y el coche, dos accidentes, y el verbo tiene que venir en plural. Chocaron violentamente. Estamos viendo sujeto y atributos. Sujeto y atributos. Esto vamos a quedar hoy en lo que es la parte de español. Muy bien. Cerramos nuestro libro de español para irnos al griego. Abran sus libros en la página 7. Ya la semana pasada vimos que la acción del presente indicativo es durativa o lineal, que eso es el sentido para la traducción, ¿no es cierto? Siempre que veamos un verbo en presente de indicativo activo, debemos traducirlo de una manera que sea durativa o lineal. Vamos a ir a nuestro tablero. Les quiero agradecer que me acompañen. Quiero dejarles algunas cosas claras porque ahorita comienzan las confusiones. Empezamos lo que fue la declinación, la desinencia. La palabra desinencia en griego, que es lo que se usa, nosotros en español le podríamos llamar conjugar un verbo. Entonces, para que no nos estemos perdiendo, yo les puedo decir a ustedes que desinencia es conjugar un verbo. Ténganlo muy presente. Entonces nosotros hicimos la desinencia del verbo lego. Lego, legeis, legei, legomen, legete, legousi y legen. La traducción, ya todos sabemos cuál es la traducción. Pero todos los verbos que vimos en la página 5, en el numerito 10, todos esos verbos tienen algo especial, todos terminan en omega. Entonces, por consiguiente, esos verbos que van terminados en omega se conjugan exactamente igual que el ego. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya las terminaciones del presente del indicativo activo. Estoy repitiendo la clase porque esto es súper importante. Esto tienen que saberlo de memoria. Siempre. Siempre lo tienen que saber de memoria. O, eis, ei, omen, ete, usi, ein. Ein, la terminación ein, es el verbo en infinitivo, o sea, el verbo está sin conjugar aquí. Se dio el ejemplo, ¿no es cierto? Esto es una desinencia, conjugación de un verbo. Ahora, más adelantico, probablemente hoy alcancemos, y si no alcanzamos, tenemos mucho tiempo para aprender. Hay una cosa es desinencia
Que esto le llamamos conjugación, ¿no? Y la conjugación, ¿qué es lo que conjugamos nosotros? Esto es para conjugar verbos. ¿No es cierto? Ahora, eso es una cosa de desinencia, que es esta. Ustedes la están viendo ahí. Pero vamos a ver en clases posteriores la declinación. La declinación ya no es conjugar un verbo. La declinación es presentar un sustantivo con sus diferentes accidentes gramaticales. ¿Sí? O las diferentes formas de traducir un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Vamos a decir camino. Yo puedo decir en el camino, del camino, desde el camino, por el camino o para el camino, junto al camino o camino. ¿Sí? Presenté la misma palabrita, que es un sustantivo, camino, lo presenté de diferentes formas que dan sentidos diferentes. No es un verbo, porque camino es es diferente a un verbo, ¿sí? Es una cosa. Pero le dimos una interpretación o una traducción que nos da a entender diferentes situaciones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿por qué presento yo esto? Porque no quiero que cuando yo les diga, háganme una desinencia, ustedes vayan a terminar haciéndome una declinación. La declinación es, aquí tengo a propósito, tengo a una persona que también sabe bastante de griego y él me va a ayudar. La declinación es para los sustantivos. Y también se pueden declinar artículos. ¿No es cierto? También se pueden declinar artículos. Entonces, no es lo mismo esto que esto. No vayamos a confundirnos. Cuando lleguemos a este punto, ustedes van a decir, pero esto es lo mismo que vimos en el presente de indicativo activo. No es así. Ponemos mucha atención, presente de indicativo activo. Ya lo estudiamos en la clase anterior. Entonces ya lo damos por un hecho presentado, terminado, ¿no es cierto? Aquí habían quedado unas tareas para traducir. Vamos a hacer unos ejercicios de traducción. ¿Les parece? Vamos a hacer unos ejercicios de traducción. Vamos a hacer unos ejercicios de traducción. Espero que podamos acomodarnos con esto. Bueno, ahora sí continuamos con lo que es traducción. Ejercicios de traducción. Esto se había dejado de tarea. Pero pensemos que es un poco difícil y vamos a hacer ejemplos y vamos a mostrar cómo es que vamos a empezar a traducir. Miren y observen todos al tablero. Comienzo a apuntar.
no, perdón, esta es agudo. Bueno, entonces ya aquí hay tres verbos que están conjugados, ¿no es cierto? Blepei. Entonces, no sé si yo les dije a ustedes que necesitaba que ustedes tuvieran, a medida que fuéramos avanzando en la conjugación de los verbos o en las declinaciones, fueran haciendo la conjugación e irla apuntando en un papelito, para que cuando les toque traducir, ustedes puedan ubicarse rápido. Presente indicativo activo, raíz presente más omicron epsilon más desinencia primaria activa. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto. Entonces, vamos a ver. Aquí el verbo es blepo. ¿Estamos de acuerdo? El verbo es blepo. Ahora, la terminación es ei. Ei, según mi papelito, dice que es tercera persona del singular. Entonces, blepo, ¿cuál es la traducción de blepo? Miremos ahí en nuestro vocabulario y aquí nos va a decir que blepo es veo o miro. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en el número 10, página 5, al final, veo o miro, blepo. Muy bien, entonces, como ya tenemos esto, entonces yo puedo decir, la traducción correcta es él o ella ven o mira, ve o mira. Blepo. Acuomen. ¿Cuál es el verbo? Acuo. ¿Cuál es el significado de acuo? Ahí en el número 10 aparece acuo. Oigo, entiendo. Tomamos nuestro papelito. La terminación es omen. Entonces vamos a descubrir que es primera persona del plural. Entonces, ya teniendo que es oigo o entiendo, y está en primera del plural, es nosotros oímos o entendemos. Entonces, oímos o entendemos. ¿De acuerdo? Seguimos con ginosquete. Vamos al 10. Ahí en el 10 no está. Pasamos a página 6. Primera palabra. Viene del verbo ginosco, que es conocer. Ginosco, conocer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya estamos empezando a traducir, ¿se dan cuenta? Ya empezamos a aprender griego. Qué alegría siento por ustedes que comienzan a descubrir cómo es que se trabaja y que el esfuerzo que han hecho hasta el momento no se ha perdido del todo. Entonces, ginosquete. La palabra ginosco es conozco. La palabra ginosco es conozco. Entonces miramos que está en ete, entonces es segunda persona del plural y nosotros vamos a terminar diciendo que es vosotros conocéis. Conocéis. Vosotros conocéis. Ya traducimos. Que Dios les bendiga y hasta una nueva clase.